El asalto a la casa de Arista es una obra sumamente importante en el acervo del Museo de Arte del Estado de Veracruz. Considerado como anónimo, tiene también la atribución asignada por el maestro Fausto Ramírez, la atribución a Petrus Pharamond Blanchard. El asalto a la casa de Arista es una pieza grabada en metal y seguramente copiada más tarde por Chaban. Relata el acontecimiento bélico cuando durante la invasión francesa de 1838 fue registrada la casa del general Arista. En realidad pertenecía al general Antonio López de Santana, quien gracias a la distracción provocada por Arista pudo huir del lugar, mientras que Arista fue hecho prisionero en aras de su lealtad. La investigación más exhaustiva sobre este tema se debe al libro San Juan de Ulúa de Petrus Pharamond Blanchard, con investigaciones de Guinard. Petrus Blanchard quedó bajo las órdenes del príncipe Joinville y del almirante Charles Boudin cuando se embarcaron para llegar al puerto de México, en el puerto de Veracruz, saliendo del puerto de Brest, un agosto de 1838. Viajaba también, además del hijo del rey, otros personajes que reforzarían la escuadra francesa que se encontraba ya, como hemos dicho, en las costas del Golfo de México desde marzo de 1838. Estaban ahí las tropas francesas para exigir al gobierno mexicano del presidente Anastasio Bustamante el pago de una indemnización exagerada para los súbditos franceses que supuestamente habían sufrido ataques y destrucción en sus propiedades, sobre todo en la Ciudad de México. Como es bien sabido, todo ello era un pretexto que respondía a los intereses más amplios del gobierno francés, pues no se habían concretado todavía las convenciones de un trato definitivo de amistad y comercio entre el gobierno mexicano y el gobierno francés, después de que reconociera la independencia de México hasta 1830. En el fondo, la expedición solo buscaba un trato privilegiado, sobre todo en el aspecto comercial. Las gestiones para conseguir los beneficios de estos posibles acuerdos habían empezado desde 1834 y por diversas circunstancias no habían sido ratificadas. Por este motivo, Francia hizo reclamaciones al gobierno mexicano desde 1837, con el argumento de los agravios sufridos en propiedades francesas y hechas por los mexicanos, o por el gobierno más bien mexicano, lo cual atirantó las relaciones entre ambos países. Fue el 17 de junio de ese año cuando el ministro de Exterior, Luis G. Cuevas, dirigió una carta al barón Antoine Louis de Faudis, a la sazón representante de Francia en México, acusándolo de haber escrito una misiva insultante en contra de la dignidad nacional. De Faudis, lejos de retractarse, defendió su postura en favor de las reclamaciones y ante el choque de ambas políticas, el 16 de enero de 1838 pidió sus pasaportes y abandonó la capital. Las cosas no pararon allí, pues con apoyo de su gobierno, el francés, regresó el 6 de mayo, acompañado de una fragata de guerra y 4 bergantines al mando del comandante Baroche, para exigir por la fuerza la reparación del daño. Las naves fondearon en Antón Lizardo y a los 3 días pasaron a la isla de Sacrificios en Veracruz. Amenazaron con invadir territorio mexicano si no se cumplían las condiciones que de Faudis había plasmado en un ultimátum. El 23 de marzo
a bordo de la fragata La Herminia, en el cual exigía, entre otras demandas, el pago de 600,000 pesos, y ese trato vencía el 15 de abril, estando, como digo, el 23 de marzo. El dicho documento se incluía también el pago a un pastelero residente en la Ciudad de México. De ahí que se llamara popularmente a este conflicto la Guerra de los Pasteles. El gobierno mexicano se tenía cubierto del honor nacional, no admitía más que la retirada incondicional de los barcos franceses. Pero al no darse una solución alguna, se inició el bloqueo en el puerto de Veracruz. Durante largo tiempo, los navíos permanecieron apostados en costas mexicanas y privaron al gobierno nacional de los ingresos aduanales, además de deliberar, sobre todo en el castillo de San Juan de Ulúa, debilitaron por completo a los mexicanos, que ya de por sí estaban agotados por la reciente guerra con Texas. La falta de armas, la falta de alimentos y en general de recursos. Bueno, como decimos, este cuadro relata la acción y que tiene como escenario el patio de una casa de 2 pisos, rodeada de arcos, tanto en el primero como en el segundo nivel, que conduce a los pasillos de la residencia. En el segundo de estos pisos, las plantas se desbordan por los balcones de hierro. La composición triangular que se forma con los soldados atacantes son el patio, que además permite de nueva cuenta que el príncipe, que decimos Joinville, se distinga de entre ellos, al centro de la escena, además de que con su uniforme de capitán, el sombrero de copa y un brazo levantado señalando la entrada a los soldados, pues se da a conocer su autoridad. Hay un soldado tirado en el piso, al parecer herido, y hay otros 2 oficiales. Todos apuntan con sus armas a la parte superior en busca del general buscado por todos ellos, el general Santana. Pero como ya dijimos, Arista, por su audacia y su astucia, le dio origen a la fuga. Esto hace que en la composición las líneas refuercen la presencia del príncipe. La iluminación resalta las cabezas de algunos soldados que portan gorras de marineros, proyectan sombras en el lado izquierdo. De este cuadro es interesante saber que hay una copia en el Museo de la Marina en París. Un interesante dato para conocer quién es Arista lo aporta de alguna manera los datos biográficos del general Arista. En general, pues sobre todo algo muy interesante es que su nombre, como en esa época se usaba, es sumamente largo, complejo, pues le pusieron varios nombres del calendario, entre ellos Bernabé, Nepomuceno, etcétera, etcétera. Pero algo más interesante es que, casado en la Ciudad de México con la señora Guadalupe Martel, que había sido hija del general Barradas, quien en San Juan de Ulúa refugió a los últimos españoles atrincherados en el fuerte. Y con esa señora, Arista, pues tuvo su vida hasta sus últimos días. Sin embargo, en una acción bélica que desarrolló Arista, el potosino que fue presidente de la República, en la ciudad de Monterrey, conoció a otra señora de la cual se enamoró perdidamente, tanto él de ella como ella de él. Y esta señora fue ni más ni menos que la esposa, estaba casada ella, con el doctor que en el norte llaman doctor Gonzalitos, porque ese fue un hombre ilustre de la ciudad de Monterrey, porque introdujo la medicina y el hospital más importante de la universidad lleva su nombre. Y
se fueron a vivir juntos incluso a un rancho que tenía el propio doctor Gonzalitos en la hacienda de Mamulique. Es una historia fascinante, esta historia de amor paralela a la historia de armas en el mundo castrense militar del general Mariano Arista, que nació en 1802 y falleció en 1855, y falleció en Portugal porque en tantas idas y vueltas por las causas políticas del gobierno mexicano, él, llamado, como dijimos, con los nombres de José Mariano Martín Buenaventura, Ignacio Nepomuceno García de Arista, llamado, como sabemos, Mariano Arista, y en donde cualquier pueblo hay una calle de Arista y nadie sabe de quién se trata, es esta persona que fue presidente de México y que tuvo el valor de, habiendo sido colaborador del gobierno de Comonfort, se retiró del cargo. ¿Por qué? Porque se opuso al golpe de Estado que se dio a sí mismo Ignacio Comonfort. La señora Carmen Arredondo, decimos, esposa del doctor González en Monterrey, es retratada por Eduardo Pingret en un cuadro que posee la colección Banamex. El retrato es el retrato de la señora Carmen Arredondo y tiene pues la particularidad que toca un punto pocas veces acertado por los historiadores, de que al mismo tiempo un presidente de la República con el cargo de general, habiendo hechos de lealtad en el mundo militar y teniendo acciones de armas y una convicción muy sólida en su pensamiento, haya tenido un romance de esta índole cuando estamos hablando del siglo XIX. Esto es una mínima relación, o más bien una relatoría del cuadro que originalmente se llama Asalto a un convento o a la casa de Arista. Considerado, como decimos, anónimo, pero atribuido a Petrus Blanchard.